Bueno, Dios los bendiga nuevamente, amén. Los saludo con la paz del Señor y bueno, vamos a estar abriendo la palabra en Isaías 12, amén. Gracias. Busque ahí si tiene una Biblia para que usted pueda leer también, amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, cántico de acción de gracias. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi cántico es Jehová. Quien ha sido salvación para mí, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Bueno, hermosa palabra, más que nada va a ser una reflexión, amén, porque Dios venía ministrando mi vida, amén, a través de esta palabra, y en estos días venía reflexionando unas cosas, amén, en mi corazón, amén, y bueno, y a medida que Natalia hablaba también a lo primero, y ella contaba, amén, las cosas lindas, amén, que Dios hizo en nuestras vidas, amén, tantos años ya en este lugar, amén, tantos años de que conocemos al Señor, amén, ya 13 años, amén, en su camino, ahí estamos. Y bueno, tantos años, amén, que uno está en este camino, amén, y mi hermana hablaba, amén, de donde Dios nos había sacado, las cosas lindas que había hecho, amén, antes de que nosotros conociéramos del Señor, amén, y esas cosas lindas las que el Señor hace, amén. Y anoche estábamos en mi hogar también con mi esposo y estábamos acostados a la madrugada ya y estábamos hablando, amén. Vio que uno a veces con su pareja habla y quizás se medita, amén, entre nosotros muchas veces quizás nos meditamos qué estamos haciendo, si estamos haciendo bien, si estamos haciendo mal, amén, como muchas parejas, amén, quizás meditan muchas veces su camino con su esposo, amén, y comparten la palabra de Dios y los testimonios, amén. Y bueno, y yo le decía a mi esposa de las cosas lindas que Dios había hecho en nuestras vidas, amén, y yo le decía, ¿será que nos merecemos, amén? Anoche le decía, ¿será que nos merecemos todo lo que el Señor nos da, amén, cada día, las bendiciones, amén? Porque muchas veces, amén, nosotros quizá como hijos de Dios no somos muy agradecidos muchas veces con las cosas que Dios hace con nuestras vidas, amén, porque Dios nos da todo, amén. Yo pienso que usted que está del otro lado es bendecido de parte de Dios, amén. Aquel que está en su camino y diga que no es bendecido, es mentira, amén, porque siempre Dios nos está bendiciendo con algo, amén. Por más de que no seamos ricos, no tengamos millones de cosas, hermano, amén, pero siempre Dios bendice nuestra vida. Con lo más grande, amén, que Él bendice nuestras vidas con su Espíritu Santo, con la bendición de poder estar en su camino, con la bendición de servirle cada día. Esa es la bendición más linda, amén. No importa si tenemos para comer, si no tenemos, si tenemos para calzar, para vestir, sabemos que Dios va a bendecir, amén. Pero lo más importante es siempre ser agradecido a Dios, amén, por las cosas lindas, amén, que Dios nos da cada día, amén. Y yo no sé si vos sos agradecido, de qué forma vos le agradeces a Dios cada día lo que hace con tu vida, amén. Yo siempre trato cada día de ser agradecido como sirviéndole, amén, orando, tratando de aclamar, de humillarme delante de su presencia, de servirle cuando Dios me precisa, amén. A pesar de que uno muchas veces pasa prueba, lucha, amén, uno siempre tiene que estar dispuesto en agradecimiento, amén. Y nosotros le servimos, amén, estamos en este lugar cada día, amén, que el Señor pone esto en nuestro corazón porque somos agradecidos, amén. Hoy hablaba el pastor y decía, yo pienso que hay hermanos que trabajan en su obra, amén, y esas personas no reciben un sueldo, como decía el pastor. Hay muchos hermanos que vienen y ayudan en la obra y quizás no se le paga, hermanos que ayudan al siervo en diferentes cosas, amén. Pero esas personas lo hacen por agradecimiento, amén. Quizás otras personas que dicen, bueno, el pastor los tiene de mulo, como diría el mundo, amén, o los tiene ahí bajo los pies. Muchas veces, como he escuchado, personas que han visto trabajar a hermanos acá en la congregación, amén, entrando arena, cemento, y se preguntan por qué esas personas lo hacen, amén. Y esas personas lo hacen, amén, por agradecimiento, amén. Quizá los hermanos, amén, juntando un tacho de arena para Dios, amén, para la iglesia, ellos ya están siendo agradecidos de donde Dios los sacó, amén. Quizá no tienen dinero, no tienen cosas para darle a Dios, pero ellos con su tiempo están siendo agradecidos, amén, y están siendo de bendición para el pastor, amén. Cada hermano, amén, de este lugar, nosotros todo lo que hacemos, predicamos la palabra en agradecimiento de donde Dios nos sacó, le servimos a Dios en agradecimiento de donde Dios nos sacó, amén. Y bueno, y yo meditaba, amén, que
que cada día uno tiene que ser agradecido, amén. Vos que estás ahí en tu hogar, vos ponete a meditar ahí en tu corazón. Quizás vos te sentís mal, sentís que hay cosas en tu corazón, pero vos meditá ahí donde estás ahora, que me estás mirando a mí, meditá de donde Dios te sacó, amén. Meditá, amén, en los momentos que Dios estuvo con vos, en los momentos que Dios te guardó, y ahí vos siempre vas a estar firme. Cuando venga el enemigo y quiera ponerte cosas en tu corazón para que vos bajes los brazos, vos siempre tenés que acordarte de donde Dios te sacó, amén, de las cosas hermosas que Dios hizo con tu vida, amén, cuando estabas perdido ahí en el alcohol, cuando estabas perdido en la droga, cuando estabas perdido en las dolencias, hermano, amén, cuántas heridas en los corazones que Dios ha sanado de tu vida, amén. Con ese solo hecho uno ya tiene que ser agradecido, amén. Yo quizá Dios no me sacó de la droga, pero cada día yo le agradezco a Dios, porque yo me levanto en la mañana, hermano, amén, o me acuesto a dormir en la noche y mis pensamientos no son los mismos de antes, amén. Antes yo vivía perturbada, Dios me sacó, amén, de la dolencia, Dios me sacó, amén, de la perturbación de espíritu, amén, porque era una persona que estaba muy perturbada. Yo me acostaba a dormir a la noche y muchas veces el enemigo venía a perturbar mi vida, amén, porque había dolencia en mi corazón, amén. Era una persona, amén, que había pasado de niña muchas cosas malas, amén, mucho desamor, amén, fuera de este camino, amén. No sentía amor, no tenía, amén, compañía, muchas veces, amén, no tenía amor de padre ni de madre, no tenía amor de mi familia, no tenía amor de mi pareja muchas veces, hermano, amén. Cuando tenía 15 años, amén, perdí una hermana, amén, que era la única persona que yo tenía al lado mío, amén, a la cual amaba, amén, y esa persona se me fue arrebatada, hermano, amén, de mis manos, amén. Y en ese momento entró tanta tristeza en mi corazón y tanta angustia que empezó a perturbar el enemigo mi vida, amén. Yo me acostaba a dormir y venía a mi mente, amén, ahí esa perturbación y soñaba con esa persona venía y me decía que me iba a llevar con ella, que estaba cerca, y yo me levantaba y lo único que hacía era llorar. Y muchas veces con esa carga y esa dolencia en mi corazón casi me he quitado la vida, amén. He intentado quitarme la vida muchas veces porque no encontraba la salida para mi vida, amén. Pero un día llegué a los caminos del Señor, amén, y cuando el Señor empezó a obrar en mi corazón, amén, un día me impuso las manos el pastor Camilo, amén. Me acuerdo que fui a la congregación del pastor Camilo, que fue el primer lugar donde empecé a congregar, y el siervo vino desde ese lugar, impuso las manos en mi cabeza, amén. Y en ese momento, amén, me acuerdo que lo único que hice, amén, mi corazón duro, porque era una persona que estaba dura, que no creía en nada, amén. Y yo no creía que Dios existía, amén. Sabía que había un Dios por naturaleza, porque siempre decíamos, ay Dios mío, cosas así, o que la Virgen Dios, pero a la manera del mundo, amén. Pero no creía que había un Dios que era real, amén, que había un Dios al cual uno le podía hablar. No sabía que había un Dios al que se le podía hablar, con el cual uno podía comunicarse y contarle su situación o contarle cómo se sentía en ese momento, amén, o que había un Dios, amén, que restauraba. No sabía que había un Dios que sanaba los corazones, porque a vos siempre que te hablan de un Dios, no te hablan de ese Dios, amén, te hablan de un Dios, no sé, así nomás, pero el Dios verdadero, amén, es ese Dios vivo, hermano, amén, ese Dios que te escucha, que te responde, amén. Y en ese momento, cuando el siervo de ese lugar puso las manos sobre mi cabeza, amén, lo primero que vino toda mi vida como una película, y empecé a llorar, a llorar, a llorar, me caí al piso. Y en ese momento el Señor empezó a hacer libre mi vida. Empecé a llorar de una manera de que no lloraba hace mucho tiempo, hermano, amén, porque el lloro del mundo, amén, dice que trae muerte, amén. Cuando nosotros lloramos es cada vez peor, si uno no tiene a Dios y se castiga y se hace tantas cosas mal, amén. Pero cuando Dios te quebranta, cuando Dios te humilla delante de la presencia, no hay nada más hermoso, amén, que sentir eso, amén. El lloro, el quebranto de Dios, amén, cuando Dios restaura tu vida, cuando Dios te quebranta y vos sentís que salen cosas de tu corazón, que te empieza a limpiar, que te empieza a purificar, que ya vos no sos la misma cuando te levantás, que tenés diferentes pensamientos, diferentes formas de sentir, amén, y vos sentís que estás libre, que ese dolor salió de tu corazón, amén. Cuando me levanté de ese lugar, ya no era la misma persona, amén, sentía que habían salido cosas de mi vida, amén, y ahí el Señor empezó a restaurar mi corazón, amén, me enseñó a conocerlo, me enseñó a alabarle, me enseñó a ser agradecida, hermano, amén, con él, amén, por lo que Él había hecho con mi vida, amén. Y el Señor cada día me mostró la fidelidad, y el Señor cada día te muestra la fidelidad a ti, cada día que te levantás, amén, que vos estás ahí y vos mirá al lado, hermano, amén, mirá a tu alrededor, que ves a tus hijos sanos. Solamente con eso uno tiene que ser agradecido, amén, que ves a tus hijos que no están enfermos. Nosotros con mi esposa hablábamos y decíamos, mirá, porque mirábamos a nuestros hijos, hermano, yo no te voy a mentir, mis hijos nunca se enferman, amén. Hace años que no voy a un hospital donde mis hijos necesiten un medicamento, donde mis hijos y las
personas y yo veo muchas veces las personas cómo sufren con sus hijos con fiebre, corriendo de acá para allá. Y yo cada día soy agradecida, hermano, porque mi hija tiene 3 años y nunca la llevé a una guardia por una fiebre, hermano. Nunca, amén, más que cosas leves. Pero mi hija siempre Dios la guardó, amén. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un Dios al que clamamos, nosotros tenemos un Dios al que nos humillamos, amén. Y cada día le decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, y nos humillamos y le decimos que nos guarde tentación, que nos guarde de enfermedad, que guarde a nuestros hijos de accidentes, de plaga, de todas cosas, hermano, amén. Y Él nos tiene bajo su sala, amén. Y por eso tenemos que ser agradecidos. Dale gracias a Dios, porque vos tenés a tus hijos sanos, hermano, amén. Tanta gente que sus hijos están en un hospital, postrados en una cama, hermano, con sida, con cáncer, amén. Esa gente no tiene salida. Y vos tenés que darle gracias a Dios, amén, que tenés trabajo. Tenés que darle gracias a Dios que tenés para comer, que tus hijos tienen para calzar, para vestir. Y muchas veces nosotros somos desagradecidos, amén. Y creemos que no somos dignos de darle gracias a Dios. Pero sí, hermano, que tenemos que darle gracias a Dios, porque el trabajo te lo da Dios. La plata que vos tenés en tu bolsillo hoy te la da Dios, porque Él te da la fuerza, Él te da la salud. Si Él no te daría la fuerza y la salud para que vos vayas a trabajar, no tendrías para comer hoy, hermano, amén. Por eso uno tiene que ser agradecido, amén, al Padre, al Dios que tenemos, hermano, amén. Y mire lo que dice. Dice, cantad a Jehová, porque Él ha hecho cosas magníficas, hermano, amén. Cosas magníficas hizo Dios en nuestras vidas, amén. Y siempre Dios nos da la salida, Dios nos da la oración. Nosotros como hijos de Dios tenemos la oración y sabemos que a través de la oración Dios mueve la mano, amén. Y Dios hace cosas hermosas, amén. Pero uno no tiene que olvidarse, amén. Y hoy meditaba y me acordaba que un día, amén, cuando yo quedé embarazada de mi hija, amén. Y me acuerdo que cuando quedo embarazada de ella, teníamos un anhelo con mi esposo, amén, de tener una nena. Tenemos 2 varones y era un anhelo de que Dios nos diera una hija mujer, amén. Y nosotros clamábamos a Dios, amén, lloraba, Dios me mostró un sueño que iba a tener, soñé con un parto donde tenía una nena. Vino una hermana y me dijo, vos vas a tener una nena, y mi hermana Natalia iba a tener un varón, ninguna de las 2 estábamos embarazadas. Y esta hermana vino y nos trajo esta profecía de parte de Dios, amén. Y bueno, yo pedía confirmación a Dios, amén, para que Dios me diera ese anhelo que yo quería, hermano, amén, de que quería buscar una hija, amén. Y en ese momento, amén, cuando empecé a clamar, quedo embarazada, amén. Y bueno, y fue una bendición, y ahí empecé a orar para que Dios toque, y amén, y que yo pueda tener ese anhelo, y mi esposo también, amén. Pero cuando voy al hospital, amén, y me hago un estudio, amén, por eso es importante tener a Dios, amén, y yo siempre le doy gracias porque en todos los momentos difíciles que yo pasé siempre estuvo Dios, amén. Y en ese momento, amén, cuando voy a hacerme una ecografía, estaba de 2-3 semanas, y viene y me pone el aparato, amén, para hacerme la ecografía, y me dice que no había bebé, amén, esta persona. Este ecógrafo me dice, mira, no tenés bebé en tu panza, nunca cuento, amén, este testimonio. Y me dijo, aparentemente tenés un embarazo anembriónico, me dijo, amén. Que era un embarazo donde se forma la bolsa, pero no se forma el feto es, sí. No se forma el feto, amén. Y yo me puse mal, amén, en ese momento, porque yo sabía que Dios me había mostrado que Dios me iba a dar mi hija, amén. Y me decían que bueno, que si yo pasaba por esa situación, me iban a tener que hacer un raspado, me iban a tener que hacer como un aborto para sacarme la bolsa de la panza, amén. Y bueno, yo empecé a orar y le decía, Señor, vos me mostraste, y yo sé que si vos me dijiste que me ibas a hacer ese anhelo de mi corazón, yo sé que vos me lo vas a dar, hermano, amén. Y empecé a orar y a clamar, ayuné por ese punto, presenté un ayuno delante de la presencia de Dios, y me dijo, en 2 semanas tenés que volver y hacerte una ecografía de vuelta para ver si apareció el bebé, si no vamos a tener que pasar por el proceso del raspado, amén. Y bueno, empecé a orar, me acuerdo que le conté al pastor, y bueno, el pastor me decía, orá, que no pasa nada, que Dios te va a guardar. Y en ese momento, amén, cuando fui a hacerme la ecografía, fui con un miedo tremendo porque no quería pasar por esa situación, amén. Y cuando entro a esa sala, amén, me acuestan, y cuando me puso el aparatito para ver, me dice, mirá ya la pantalla, me dijo, amén. Y me dice, ahí está tu bebé, me dijo, amén. Y ahí apareció, amén, parece que se había escondido o era muy chiquitito y no se había visto, amén. Pero ahí vi, hermano, amén, que Dios siempre está con nosotros, amén. Que Dios nunca nos desampara, amén, que Dios siempre nos guarda. Y yo siempre le agradezco, hermano, amén, porque el momento de que pasé dificultad, donde mis hijos estuvieron enfermos, muchas veces cuando yo era nueva, y Dios me hacía pasar por muchos procesos, Él siempre me
me mostraba que Él tenía el control y que le iba a dar lugar, amén, a que me pasaran cosas hasta donde Él quisiera, porque Dios me mostraba siempre que Él tenía el control, amén, porque cuando mi hijo estuvo a punto de morirse, llegó al último momento donde Él no podía respirar y ahí Dios, ¿qué hizo? Le devolvió el aliento, amén, porque Él me mostraba que Él era fiel, que Él solamente probaba mi vida, amén, para ver si yo le iba a ser fiel, si le iba a ser agradecida, o si en ese momento yo lo único que iba a hacer es quejarme ante la presencia de Dios, de decirle, Señor, ¿por qué estoy acá? ¿Y por qué estoy pasando esto? Y no, y el Señor quería que yo sea agradecida. Por eso medita en este día ahí en tu corazón. Esta es la reflexión que Dios me daba, amén, para compartir con usted, amén. Reflexioná ahí en tu vida, amén. Si vos estás siendo agradecido por donde Dios te sacó, si vos estás siendo agradecido, amén, con solamente, no sé, humillarte delante de la presencia de Dios, dándole gracias donde el Espíritu Santo te sacó, de las veces que te guardó de la muerte. A mí Dios de la muerte me guardó muchas veces, las veces que Dios, hermano, guardó a tus hijos de accidente. Mi hija una vez se me cayó de una manera tremenda, una vez me tocó un enchufe donde yo decía que no sé, hermano, amén, que me podría haber quedado mi hija electrocutada, pero ahí se quedó pegada en un momento y yo grité gloria a Dios y eso la alargó, hermano, amén, y ese es ese Dios que nosotros tenemos, que nos guarda y que manda a sus ángeles. Por eso dale gracias en esta tarde, amén, decirle, Señor, amén, y si vos sos agradecido en esta tarde, manda un mensaje, amén, y decirle, amén, y contanos por qué vos sos agradecido, de dónde Dios te sacó. Yo hoy te conté mi testimonio para que vos veas de dónde Dios me sacó y por qué yo estoy acá alabando a Dios, por qué estoy glorificando a Dios cada día en este lugar o cada día en cualquier lugar, amén, porque Dios fue fiel conmigo, porque tengo a mis hijos sanos, porque tengo a mi esposo, porque tengo para comer, porque tengo para vestir, aunque no sea mucho, pero tenemos que ser agradecidos por lo que Dios nos da cada día, hermano, amén. ¿Cuántas personas ahí que no tenían nada? Amén. Hay personas que están mirando de ese lado que no tenían nada, hermano. Recordá cuando no tenías nada, que no tenías casa, que no tenías para comer. Recordá, hermano, quizá hoy vos estás de ese lugar y vos tenés. Y hoy te mirás y quizás te olvidaste y dejaste a Dios del costado. Pero recordá dónde Dios te sacó, de las cosas que Dios hizo con vos, hermano, cuando no tenías nada, cuando estabas solo sin familia, cuando no tenías hijo, vos le pediste hijo a Dios, Dios te lo dio, cuando no tenías casa, no tenías para comer, para vestir, como te decía, pero Dios te lo dio como me lo dio a mí. Por eso nunca nos olvidemos, hermano, y eso siempre nos va a sostener, amén, acordándonos de donde Dios nos sacó. Y esa es la palabra que Dios me da. Amén.